Shalom y bendiciones. Soy Gabriel Galán, pastor de la iglesia Raíces de la Fe aquí en Irving, Texas. Y estoy muy bendecido de poder llegar a ustedes a través de este medio. Agradecido que nuestro eterno Padre nos permita utilizar las vías de comunicación de tecnología para poder compartir con ustedes una palabra que es para este momento. Creo que Dios nos ha preparado dentro de su profunda Torah, conocimiento de su palabra eterna, ciertas provisiones para este tiempo, para el siglo XXI, para los próximos años antes de la llegada de nuestro Mesías. Muchas personas hablan de cosas negativas, por ejemplo, que son los tiempos del fin. Sí, escatológicamente hablando, sí, nos referimos a estos tiempos como los tiempos del fin. Pero yo quiero que nos adentremos en el entendimiento de lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Y esta es la palabra que yo quiero compartir con ustedes. No pretendo ser ni profundo ni sabiondo, sino que pretendo compartir lo que Dios está hablando, lo que el Espíritu de Dios le está hablando a su pueblo a través de la escritura milenaria de su Torah. Vamos a hacer una oración. Bendito eres tú, Señor Yahweh, Rey del universo, el cual nos has entregado la Torah revelada, la Torah viva, Yeshua HaMashiach. Lo enviaste para esclarecernos y para completamente afirmar tu Torah, tu palabra, porque Él la vino a cumplir y establece que sigamos con tus mandamientos. Al mismo tiempo, Señor, te damos gracias porque tú eres el dador de la Torah, tú eres el que buscó o ha buscado a cada persona individualmente, las has alcanzado y has dado tu Torah a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has entregado tu palabra para el crecimiento y sabiduría de tu pueblo. Esto lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor, te pido revelación y entendimiento para que todos podamos estar en la misma página. Hermanos, he escuchado a algunas personas recientemente comentarios en las vías sociales, personas que hablan cosas bastante fuertes en contra de este movimiento que se ha desatado en los últimos días. Me refiero, mejor dicho, a las raíces hebreas, las raíces hebraicas o las raíces judías de nuestra fe. Se ha catalogado como una secta, se les ha catalogado como personas que están judaizando, personas que están regresando al pueblo a tiempos arcaicos. Son las palabras que estas personas están utilizando. Están manifestando desapruebo, están manifestando enojo, y al mismo tiempo están agrediendo a personas y a siervos que realmente están buscando cómo traer un poquito de contexto bíblico y de entendimiento de acuerdo a las raíces hebreas de la fe. Yo quiero hacer primeramente un hincapié. No existe cristianismo sin judaísmo. Quiero ser nuevamente categórico y lo vuelvo y repito. No puede existir el cristianismo sin judaísmo. Por lo tanto, la expresión que estamos realmente judaizando es una expresión que realmente no tiene un contexto apropiado. La verdad es de que si nosotros decimos que seguimos la palabra de Dios, de tapa a tapa de este libro, de principio a fin, desde su punto Aleph o alfa hasta su punto omega, o es decir, punto tov, significa que tú estás judaizando. Porque este libro fue entregado originalmente al pueblo hebreo en el Sinaí y luego fue formalizado y establecido en libros, en lo que se le llamó la Tenach o las escrituras judías, para el beneplácito de Dios y el beneficio del pueblo que prosiguió a continuar estudiando y aprendiendo acerca de nuestro Dios creador, Yahweh. Por lo tanto, es un poco extraño de que personas se refieran de esa manera a personas que han profesado a nuestro Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, que es judío,
completamente desde el punto de vista cultural, nacimiento, porque nació en un pueblo judío, nació de una virgen, y aunque fue puesto por nuestro Padre Celestial Yahweh en el vientre de esa madre, de esa joven Miriam o María, él nació judío, se creó judío, fue educado judío y continuó siendo judío hasta el fin de su muerte, y luego en su resurrección fue enviado al pueblo al cual fue prometido, que fue el pueblo judío. Por lo tanto, es interesante de que hoy en día continuemos teniendo personas que utilizan la palabra judaísmo como para ofender, abofetear a un pueblo que realmente con defectos, con errores, con tropiezos y con grandes bendiciones cuando cumplieron la Torá de Dios, cuando cumplieron los mandamientos de Dios. Todo eso está escrito acá para que nosotros aprendamos. Y eso no significa que nosotros, por haber aceptado a Yeshua, dejamos de cometer faltas. Es la verdad que hemos recibido una gracia que es mucho más allá de lo que nosotros podíamos haber pensado, porque esa gracia dada, prometida al rey David, es una gracia para siempre, y dice que se renueva cada mañana. Por lo tanto, ninguno de nosotros está exento de cometer fallas, de cometer errores, de cometer pecados, de cometer infracciones en contra de la Torah. Quería nada más explicar como preámbulo de esta manera, porque es importante que entendamos que nosotros no podemos cortarnos de tronco, es decir, separarnos de la raíz y pretender que somos otra cosa. Porque un árbol, ese tallo, si en el momento que se corta de la cepa de la raíz, aunque sea bien pegado, ese tronco, que lo cortemos bien pegado al piso, a la tierra, la raíz queda allá abajo de la tierra. Y una vez que te cortas, no te puedes sostener. Entonces, vamos a entrar en esta, antes de empezar a leer algo de la palabra, quiero decir, no estoy diciendo que tenemos que judaizar, porque el contexto judaizar es observado como alguien que regresa a los sistemas arcaicos de la ley. Entendemos como personas creyentes en el Mesías que hay un sistema ritualístico de situaciones en el templo que se hacían, servicios en el templo en referencia a expiación, utilizando la sangre derramada por animales sacrificados para el perdón de pecados, que ya ha sido cumplida. Es decir, esa ley fue engrandecida, fue mejorada, o como se dice en términos legales, fue dada de un adendum. Se le dio un adendum, la cual hace de mejor y más efectivos beneficios para aquellos que seguimos a Yeshua. Pero no se trata de que tratemos de simplemente levantar a un pueblo judío porque simplemente somos fanáticos del pueblo judío. No se trata de que estamos utilizando ciertos artículos de judaica, o que esto lo estamos haciendo una especie de moda, de fashion. No es aparentar ser de Israel, no es proselitar, y mucho menos de llegar a hacernos el Brit Milá, que es la circuncisión. Porque claramente los escritos del Pacto Renovado, Nuevo Testamento, Pablo es bien claro en Romanos capítulo 3 por ahí, explica que no es judío aquel que tiene la Torá pero la desobedece. Tiene la Torá, tiene el pacto o la señal del pacto de la circuncisión en su carne, pero si la desobedece no le sirve de nada. De igual manera, una persona que no nació judío pero que cumple, que sigue a Yeshua y cumple sus mandamientos, como él lo dice: si tú me amas, cumple mis mandamientos. Esa persona, aunque no tenga el Brit Milá, no tenga la circuncisión hecha en su cuerpo, si obedece la Torá, los mandamientos de Yeshua, que son los mandamientos de Yahweh, entonces esa persona es verdaderamente un judío. Entonces, ¿a qué estamos hablando? A veces estamos hablando
o discutiendo y argumentando puntos, y es como estar caminando sin cabeza, porque estamos contradiciendo con ataques innecesarios partes esenciales de lo que nosotros somos. Entonces tenemos que empezar a entender que nosotros somos parte del pueblo de Israel porque hemos sido injertados. Más adelante vamos a ir a Romanos capítulo 11, donde eso se explica bien claramente. Pero nosotros hemos sido, a través del Mesías, hemos sido injertados a esa gran bendición del bien común de Israel. Porque Dios nunca tuvo en su pensamiento tener muchos pueblos. Nunca tuvo en su pensamiento crear muchas naciones de acuerdo a su espíritu, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, sino que Él estableció un reino de los cielos aquí en la tierra, estableciendo con su constitución para que ese pueblo que adoptó, ese pueblo israelita que adoptó esa constitución, se perfeccionara en ese camino e infectara de una manera positiva, utilizando esa palabra, a las demás naciones de la tierra, de que esa nación llegara a influir de una manera especial a todas las naciones que desconocían de aquel Dios que los creó en primer lugar, que se habían olvidado del Dios Todopoderoso, que dejaron de practicar las cosas buenas que Él pasó de herencia a Adán y a todos los que vinieron después de Adán. Por eso Él buscó una semilla nueva llamada Abraham. Y en esa semilla Él testificó del mismo Abraham, de que Él confiaba en Él, que Dios mismo tenía seguridad en Abraham, porque Abraham Él sabía que Abraham le iba a enseñar a sus hijos, a sus generaciones, acerca de Dios. Es decir, que la elección de Dios fue específica y eficaz. Por lo tanto, necesitamos comprender de que Dios tiene un solo pueblo. La meta es convertirnos, o sea, Israel, que es el pueblo israelita, el pueblo escogido, y las naciones de la tierra, que de cierta manera tienen ya la esencia de la palabra de Dios, porque Yeshua es la palabra revelada. Y Yeshua ya está viviendo en el corazón de millones de creyentes alrededor del mundo. Por lo tanto, lo que necesita la casa es volverse a reunir. El reino del norte, que está representado por las 10 tribus que fueron separadas por Siria y llevadas en cautiverio, y ese pueblo israelita fue dispersado por todas las naciones de la tierra. Ellos se fueron mezclando con las razas, con lenguas, con diferentes gentes de todo el mundo, y ahora muchas de esas personas han recibido este mensaje de Yeshua, y ese es el hermano menor, el hermano que ha crecido, el hermano que se ha difundido por todas las naciones, y ahora Yeshua ha engrandecido a ese hermano a un nivel mucho más amplio, porque ha crecido mucho más que la casa de Judá, que está compuesta por Benjamín y Judá, los cuales fueron llevados a Babilonia y luego regresaron. Y a eso es lo que se refiere la Escritura cuando dice de que ha reservado una tribu para que se mantenga la representación de la promesa que le hizo a David. Estoy simplificando muchas cosas en un discurso que posiblemente es un poco largo, pero quiero ir para que comprendamos un poquito a la Escritura. Vamos a ir a Jeremías. Vamos a ir a Jeremías capítulo 31, porque es bien interesante. Jeremías capítulo 31. Muchas personas hablan de que no, que Dios dijo que iba a hacer una nueva cosa. Tanto Jeremías como Isaías hablan de este asunto. Pero en el capítulo 31 de Jeremías, él hace esta aseveración que es muy interesante. Creo que es por el 22. Y vamos a leer el 22 y después vamos a ir en retrospectiva al inicio del versículo.
y dice, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija, contumaz? Porque Yahweh creará una cosa nueva. Porque Yahweh creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. En otras versiones dice, la mujer va a cortejar al varón. Así dice el 23, ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel. Nuevamente, Dios de Israel. Aún dirán estas palabras en la tierra de Judá y en sus ciudades cuando yo haga volver a sus cautivos. Yahweh te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo, y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con el rebaño, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a todas las almas entristecidas. En esto me desperté y vi, dice el profeta, de mi sueño, y me fue agradable. Le fue agradable al profeta porque había esperanza. Dios estaba hablando de una esperanza para el pueblo, de un regreso, de una restauración. Y aquí viene días, dice Yahweh, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Nuevamente, él está hablando de una forma bastante poética y bastante oscura. Pero lo que está diciendo es que, entendamos, el reino del norte es Israel, que también se le conoce como Efraín. Son las 10 tribus del norte. Y Judá está compuesto por Judá y Benjamín. El reino del sur, capital Jerusalén, y la capital del reino del norte era Samaria. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? De que Dios está diciendo que los va a sembrar, que dice, los voy a volver a replantar. Y va a haber tanto gente como animales. Van a haber animales de crianza. Bueno, y aquí continúa y dice, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, ¿se están dando cuenta? Así como yo tuve poder para desarraigarlos a ustedes de acá, para que se los llevaran por sus pecados, por no obedecer la Torá. El reino del norte fue secuestrado y llevado en cautiverio por Asiria, y el reino del sur fue llevado por Babilonia por la desobediencia a la Torá. Entonces, mire lo que dice el 28. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y replantar. Dice Yahweh, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es decir, los hijos no van a pagar por los pecados de los padres. ¿Por qué? Dice, aquí lo explica. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. Aquellos que cometan la falta, que cometan el pecado, ellos van a tener que dar cuentas por su pecado, por cada uno su pecado. No pagando los que no han hecho nada por los pecadores. Entonces, es aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, el reino del norte, y con la casa de Judá. Esta es la historia, hermanos. El reino del norte es el joven, es el hermano joven de la parábola del hijo pródigo. Y el hermano mayor es el hermano mayor, ¿verdad? Que es Judá, que es el que se queda en casa sirviendo a Yahweh, que sigue sirviendo al Señor, que ha mantenido, después que regresaron de Babilonia, se han mantenido sirviendo y asegurándose de mantener la Torá viva. Y entonces, y cumpliendo sus mandamientos. Ahora, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacaros de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Ahora, ¿a qué pacto se está refiriendo? Hermanos, hay una gran confusión hoy en día en el cuerpo del Mesías. Cuando dicen de que invalidamos el pacto, o que se invalidó el pacto, se piensan que es la ley, de que la ley se invalidó.
se hablan muchas cosas por ahí, pero la verdad es que la palabra de Dios, que es la Torah, su Torah jamás ha sido invalidada y jamás ha sido erradicada. Y Yeshua no vino a cumplirla simplemente para que nosotros no la cumpliéramos. Es una mentira. Porque de cómo Él va a decir palabras como esta. Pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. Si tú me amas, cumple mis mandamientos. Lo que yo veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Cuando le preguntaron cuáles eran los mandamientos, Él dio testimonio de cuáles eran los mandamientos importantes. Él dijo el Shema, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y después dijo al prójimo como a ti mismo. Es decir, Él, siendo un judío observante de la ley, da testimonio que Él no vino a cambiar. Yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla, a enseñarnos cómo realmente Dios pretendió. Porque Él es la extensión, la emanencia del Padre, aquí manifestándose el mensajero de Dios, el Hijo de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, nos enfatizó una y otra vez que Él no vino a cambiar nada. Ahora, el reino del norte es Efraín, el hermano menor. El reino del sur es Judá, el hermano mayor. El hermano menor tiene que regresar a la casa, tiene que regresar a las raíces de su credo, a las raíces del entendimiento conforme a la voluntad de Dios manifestada en Yeshua. Para eso tenemos la ayuda también de los escritos del Nuevo Testamento, del Pacto Renovado, que de ninguna manera niegan la Torah. Simplemente que se ha manipulado y se ha malinterpretado muchas escrituras. Y esas malinterpretaciones nos han llevado a equívocos. Pero cuando uno hace un estudio bien conjunto, lo que hemos conocido, lo que hemos entendido en el punto occidente, pero sin rechazar la sabiduría milenaria hebraica, la sabiduría de nuestros hermanos judíos, tenemos que unir el conocimiento y sacar lo que Dios desea que nosotros hagamos para estos tiempos, porque de los dos pueblos Él va a ser uno. Ese es el hombre perfecto, el nuevo hombre de acuerdo a la perfección de Yeshua HaMashiach. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer en estos tiempos, y ese es el mensaje de hoy. Dios estuvo dispuesto a hacer cosas nuevas, pero es el hombre que se ha encargado de darle un giro diferente. La iglesia ha hecho un trabajo monumental propagando el conocimiento de Yeshua y del Dios vivo, el único Dios verdadero, Yahweh, alrededor de todo el mundo. Pero también hemos hecho, y vamos a hablar sinceramente, desprecio de nuestros hermanos judíos y del conocimiento que Dios les entregó a ellos a través de varios milenios. Por lo tanto, tenemos que ser lo suficientemente humildes y empezar a retomar nuestras raíces hebraicas sin necesidad de adoptar lo que hoy en día se llama judaizar. Cuando se refiere los escritos de Pablo y de algunos de los otros escritores del Nuevo Testamento a judaizar, él específicamente está hablando de la halajá, que son los escritos de los rabinos, de las leyes rabínicas, no de la ley de Dios. Nosotros no necesitamos ocuparnos de muchas cosas, aunque como él dice, hay muchas cosas positivas que tienen un valor, pero no necesariamente tenemos que adoptar esas cosas. Tenemos que perfeccionarnos en la palabra de Dios primero. Ahora quiero ir rapidito a Isaías para que miremos una vez más el contexto de lo que el Señor está diciendo en Isaías 43, verso 1. Fíjense bien, para muchos aquellos que dicen que Dios se deshizo del pueblo israelita, que ya no los necesita. Pero ahora, dice el 43, verso 1, esto es lo que Yahweh dice, el quien te creó, Jacob. Él, es decir, Dios, quien te formó, Israel. No tengas temor, pues te he redimido, te estoy llamando por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por medio de aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por medio de los ríos, ellos no te anegarán.
Cuando camines por medio del fuego no te abrazarás, las llamas no te quemarán, porque yo soy Yahweh tu Elohim, el Hakadosh, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he dado a Egipto, Mizraim, por tu rescate, a Cush y a Seba por ti, porque te considero valioso y honorable, y porque te amo, por ti daré hombres, naciones a cambio de tu vida, hermano. Es decir, si Dios no puede ser fiel ni a su propio pueblo escogido, ¿cómo entonces el pueblo cristiano podría pretender, de que Yahweh va a ser fiel a un pueblo secundario que fue adoptado? Es inaudito pensar esas cosas, pero realmente tenemos la fidelidad enfrente de nosotros, la fidelidad de Yahweh enfrente de nuestros ojos cuando leemos estos escritos que nos dan prueba de su amor eterno y profundo por la nación de Israel, porque esa nación es la que nos ha servido de inspiración, tanto en sus errores como en sus victorias, para llevarnos a conocer a ese Dios lleno de misericordia, tardo para la ira, aleluya, que es un Dios verdadero y el único en existencia, el creador de los cielos y la tierra, el eterno. Entonces ahora fíjense bien, cuando saltamos al 19 y dice, contemplen, estoy haciendo algo nuevo, una cosa nueva. Está brotando, ya está empezando a manifestarse. No lo pueden ver, no lo van a poder percibir, dicen algunas otras versiones. En otras palabras, está cuestionando, ¿acaso ustedes no lo van a poder percibir? Claro que va a ser percibible. Entonces, en tierra seca, los animales salvajes me bendecirán. Nuevamente está hablando de los animales, es decir, van a volver a caminar animales salvajes que habían sido exterminados, que habían desaparecido. Es decir, vida salvaje, vida en el campo va a volver a resurgir, porque van a regresar los hombres nuevamente, van a regresar las mujeres al desierto a hacerlo prosperar. Los chacales y los avestruces, porque pongo agua en el desierto. Donde hay agua, hay vida, ríos en la tierra seca, para que mi pueblo escogido beba. El pueblo que he preservado para mí, para que proclame mi alabanza. Pero no me has invocado a mí, oh Jacob, te has aburrido de mí, oh Israel. Y es por eso de que ellos, por faltar, por no deleitarse en el Eterno, son llevados al cautiverio. Pero aún así la esperanza es que van a regresar. Yahweh los va a traer de regreso. Hay una parte acá en el 43, en el 43, al 1 al 6, cuando los primeros versos que leí, cuando él dice, yo soy Yahweh. Vamos a ver, no tengas temor, porque yo estoy contigo. En Anoji, soy yo, tu Salvador. Soy yo, dice el Señor, el Salvador. No hay ningún otro Dios fuera de él. Él es el que salvó a Israel y es el que nos ha salvado a nosotros a través de su Hijo Yeshua. Cuando Dios dice, voy a hacer un nuevo pacto, no como el que hice con ellos allá en Egipto y después lo rompieron. La gente malinterpreta, decía anteriormente, este pacto. Ese pacto que rompieron fue el que se hizo en la puerta de las casas de los hijos de Israel, el día anterior, cuando se toman todas las ovejas que habían sido guardadas por 4 días, cuidadas, alimentadas, bendecidas por 4 días, preparadas para el sacrificio antes de salir de Egipto, y antes, es decir, para el último juicio que Dios trajo contra los egipcios, que era la muerte de los primogénitos. Entonces Dios manda a que hagan este sacrificio pascual, y lo hacen ¿en dónde? Frente a la puerta de sus casas. Esa sangre es tomada y es puesta sobre las puertas de sus casas. Ese es el pacto que ellos violaron, porque es un pacto que, aunque era un pacto de
de bendecir. Era un pacto que se hacía cuando la gente quería bienvenir, adoptar, recibir, invitar a alguien dentro de su casa, que eran bienvenidos, que se le iban a tratar como hijos. Eran formas antiguas que la gente hacía pacto. Cuando la gente llegaba de viajes después de mucho tiempo y se reencontraban, era una forma de decir: vas a ser retomado nuevamente en casa como un hijo de esta casa. Pero entonces prácticamente Dios lo que estaba diciendo es que yo lo voy a recibir de esta forma. Ellos ritualmente se preparan para recibir al Dios de la vida, y una vez que Dios entra como el invitado especial a sentarse a comer aquella comida que es una comida de pacto para liberación, entonces ahora Él cruza de regreso hacia afuera ese pacto, pero los lleva dentro de su suca, que es la manifestación de esa nube o de esa columna de nube que iba por el día y aquella columna de fuego que iba por la noche. Es decir, Dios los estaba protegiendo dentro de su gloria, de su Shekinah, su gloria manifestada aquí en la tierra. Y luego, cuando llegan al Sinaí y sube el hombre de Dios, Moisés, a recibir la instrucción, la Torá de parte de Dios, una vez que él la recibe, ya está escrita en las tablas, Dios le dice: baja, porque ya el pueblo se ha desenfrenado, ha pecado, ha transgredido. Es decir, ¿ha transgredido qué? La Torá todavía no se les había entregado. ¿Qué Torá estaban rompiendo? Pues lo que estaban rompiendo era el pacto que se había hecho, el pacto de la puerta. Por lo tanto, cuando se renueva ese pacto nuevamente, que dice Dios en Jeremías: voy a reiniciar un pacto, no como aquel que rompieron, el pacto que se hizo en Egipto, que ellos lo rompieron cuando adoraron al Baal, en vez de esperar y entregarle todas aquellas ofrendas en amor y en agradecimiento que Dios los sacó de Egipto, prefirieron levantarse un Baal para adorarlo. Entonces, ese es el pacto que rompieron. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Vuelve y reinicia un pacto. ¿En dónde? Frente a la puerta del templo en Jerusalén. Hace 2000 años, cuando Yeshua HaMashiach no muere dentro de las paredes de la ciudad, sino que es sacado afuera, enfrente de la puerta del templo, y él es crucificado, es desangrado, es sacrificado allí enfrente, en la cruz del Calvario, en el monte Gólgota, para que su sangre sea puesta sobre el umbral de la puerta, porque el umbral del mundo es Sión. Es ahí, enfrente de donde está el monte Moría, y donde está el monte de los Olivos, y donde está también acá el monte Ofel. En medio de todo eso está una pequeña acumulación de tierra, una montañita, una colinita llamada Gólgota. Y en ese lugar, el umbral del mundo, ahí Yeshua derramó su sangre, volviendo a poner la sangre del pacto renovado sobre la puerta, diciendo: ahora, Dios, yo te voy a adoptar como hijo. Israel, primero a Israel, primero a las ovejas perdidas de Israel, y después a las naciones del mundo. Entonces, como el pueblo de Israel no aceptó al Mesías oficialmente como el Mesías, como el hijo de José, el Mesías sufrido, no lo aceptaron como su Salvador, como aquel que traía el mensaje de redención de parte de Yahweh. Entonces se rompe la tela que cubría entre el lugar santo y el lugar santísimo, y de una manera, espiritualmente hablando, se abre el telón, se abre la puerta para que las naciones del mundo también reciban la salvación del Dios viviente. Él abre la puerta, y en ese umbral que lleva la sangre de su Hijo amado, entonces el pacto se renueva, pero ahora es un pacto con mejores promesas y más grandes promesas, porque abre la oportunidad para las naciones del mundo de recibir al Mesías. Esa es la verdad. Esa es la esencia de lo que Dios hizo como cosa nueva, y la sigue haciendo a través del mundo. La sangre de Yeshua sigue activa, haciendo el acto
acto oficial de esa promesa. Y entonces ahora terminamos yendo a la última parte de esta enseñanza, hermanos. Posiblemente muchos de ustedes han escuchado esta información anteriormente, pero quiero ponerla en perspectiva porque estamos a veces tirándonos piedras. Y recuérdate, hombre y mujer de Dios, personas que predican la palabra, si tú estás agrediendo, hablando mal de los hermanos en raíces hebreas, en el mesianismo, en aquellos que están buscando un poco más de información, ya sea por celos, por molestias, porque recuérdate lo que dice la promesa de Abraham, que va a bendecir a aquellos que lo bendigan y va a maldecir a aquellos que lo maldigan. Una vez fui a una conferencia donde la persona, uno de los dirigentes de la conferencia, empezó a decir de que todos los judíos eran unos sinvergüenzas, ladrones y malvados. Óigame, una aseveración así como esa le puede causar no solamente a esa persona, pero también a toda la congregación que está recibiendo. Eso es una maldición prácticamente la que esa persona estaba compartiendo. Tratamos de influenciar a la gente que siga al Mesías. Y toda persona que justifica agresión en contra del pueblo elegido de Dios, ya sea el pueblo secular judío o el pueblo religioso judío, tiene que darse cuenta que estás provocando a Dios. No podemos causar este tipo de disensión en el cuerpo, porque son hermanos en Yeshua HaMashiach. Yo sé que hay una ortodoxia que no cree en el Mesías, y nosotros tenemos que aceptar esa verdad. Para eso va a haber un día. No le es permisible, por decirlo así. No le es de incumbencia al pueblo cristiano tratar de convertir al pueblo judío. Voy a tratar de ser un poco más explícito. Toda persona que esté dispuesta a escuchar el mensaje de Yeshua como Salvador, como el Hijo de Dios que vino al mundo para mostrarnos la voluntad de su Padre, si está dispuesta a escuchar, amén. Usted siéntese y razonen juntos. Pero no nos ofendamos cuando un judío no quiere escuchar de Yeshua. Porque la verdad es que los cristianos han hecho un pobre trabajo en presentar la cara verdadera del Hijo de Dios, el hijo de José, el siervo que vino a servir con dolor y que vino a sufrir, porque lo hemos presentado de una manera agresiva. Tenemos que aceptar esto. A través de la historia, personas cristianas han hecho sufrir al pueblo judío. Entonces, de primas a primera, no podemos esperar que estén dispuestos a escuchar. Por eso es que Dios hizo una provisión bíblica. En varios, está en Zacarías, está en Amós, es decir, hay un momento cuando el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, Israel, va a ser convertido en un solo día. Mientras tanto, aquellos que quieren escuchar y quieren recibir el mensaje, amén. Pero no es para nosotros maldecirlos y enojarnos con ellos porque no quieren aceptar al Mesías, porque estamos hablando dos lenguajes diferentes. El Mesías que nosotros les presentamos no es un Mesías judío. La manera como lo hemos interpretado no es un Mesías judío. Y esas son las diferencias. Porque estamos hablando dos lenguajes diferentes. El concepto de santidad no es el mismo que tenemos como lo tienen ellos. El concepto de entrega no es lo mismo como lo entienden ellos. El concepto de las bendiciones no es lo mismo como lo entienden ellos. Entonces, no podemos hablar en el mismo nivel porque los canales están intercambiados. Ahora, hay un momento específico para eso, pero volviendo a lo que nosotros debemos de preocuparnos, no es de maldecir, no es enojarnos, no es agredir, porque hay ciertas diferencias. Son creyentes en el Dios vivo y eso basta para respetarlos. De la misma manera entre nosotros, si nosotros tomamos por este dato de que hay más de 36,000 denominaciones cristianas alrededor del mundo, eso nos debe dar un índice de que estamos en una situación bastante dificultosa en el cuerpo de Yeshua. Hay mucha gente que quiere enfatizar esto, otros quieren enfatizar lo otro, y se han dado el permiso de hacer
estas diferencias. A veces no estamos comulgando ni tampoco hablando entre las diferentes denominaciones, y eso no le agrada a Dios. Por eso es que buscar un poquito de las raíces hebreas es buscar el principio, es ir hacia atrás, no, vuelvo y repito, buscando cómo cumplir leyes que son extra bíblicas. Estamos hablando de seguir el texto de acuerdo a su contexto cultural judío, geográfico hebreo, a ese Dios de la antigüedad que sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y si es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿por qué es que estamos cambiando tantas cosas del punto de vista bíblico? Y esto suena a regaño, y no quiero sonar paternalista, pero la verdad es que necesitamos hacer un esfuerzo para traernos a la paz, al shalom, a la voluntad de Dios, a hablar. Fíjense bien lo que dice acá en Romanos el apóstol Pablo, capítulo 11, verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? Entonces dice, en ninguna manera. Y si Dios no lo ha desechado, hermanos, ¿por qué estamos desechándolo nosotros? Porque hay gente que lo está desechando. Porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice el mismo Elías, le dice en la Tanakh, en las Escrituras, cómo él invoca a Elohim, al Dios de Israel, diciéndole, Yahweh, ellos a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué es lo que dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Es decir, a veces nosotros creemos que nosotros somos los únicos que están creyendo en Dios, como pensamos que Dios quiere que nosotros creamos en Él. Pero Dios tiene pueblo en todas partes. Y tenemos que simplemente ser lo suficientemente humildes y darnos cuenta que la manera que nosotros creemos, posiblemente por la misma revelación del Espíritu Santo y la guianza de su palabra, no somos los únicos. Hay gente, Dios tiene un remanente esparcido por toda la faz de la tierra. Entonces dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido, dice, por Rahamim, por gracia o por benevolencia. Y si por Rahamim, ya no es por obras. Si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, hermanos, que parece confundido esto, pero no es. Se ha malinterpretado la gracia. La gracia no significa que porque yo recibo algo como un beneficio que yo no pedí, que yo no merecía y que tampoco yo imploré por ese beneficio. Porque nadie lo imploró. Él lo extendió 2,000 años atrás, antes que yo existiera, antes que yo pecara, antes que yo me arrepintiera. Yo ya tenía esa gracia. Por lo tanto, usted también ya tenía esa gracia. No la pedimos, no la invocamos, pero ya la habíamos recibido de antemano. Entonces no teníamos que hacer nada, porque ya estaba otorgada. Desde el momento que Él la delineó y se la dijo a través de la boca de Isaías y a través de la boca de Jeremías, ya estaba hecho. Porque Él estaba diciendo, voy a hacer un pacto nuevo. Ya había en su corazón Dios otorgado esa gracia. Entonces, en el 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Cuando dice los escogidos, no significa que porque Israel no lo ha hecho, es decir, no lo ha alcanzado, pero sí hay un grupo de escogidos. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Que aunque hay un Israel, no significa que todos están obedeciendo la voluntad de los escogidos, hermanos. Hay mucha gente en las iglesias, pero no significa de que en una iglesia de 2,000 miembros todos estén haciendo la voluntad de Dios. Hay mucha gente acudiendo a las iglesias, pero no todos están buscando la cara de Dios. A eso es lo que se está refiriendo. Y entonces dice, y los demás fueron endurecidos.
Como está escrito, Elohim les dio el ruja, el espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y a David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Es decir, hermanos, cuando las personas no quieren ver, cuando las personas no quieren oír, cuando las personas no quieren entender, nadie los va a mover. Hay un estupor que entra, hay una especie de no quiero, no estoy dispuesto, no me interesa indagar. Aunque me digan, esta es mi cultura, esta es la manera como me enseñaron mis padres, mis abuelos, no voy a cambiar porque esa es mi identidad. Entonces, cuando una persona no se disciplina a decir, ¿sabes qué? Este conocimiento como que sigue siendo repetido, pero yo necesito indagar más, necesito extraer más. Entonces, cuando tú empiezas a regresar a las raíces de tu fe, empiezas a ver cosas que nunca habías visto. Ahora, termino con esto. Dice, digo pues en el 11, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a la gente de otras naciones. Es decir, por el hecho de que Israel tropezó, porque Dios lo dice en Isaías y en esos mismos versos más adelante que leímos en Jeremías, que Dios es el que estableció que hubiera una separación. Dios fue el que trajo a estas naciones que se llevaran cautivos al pueblo a causa del pecado. Y como no hubo, después que regresaron algunos, en el caso de Judá que regresó a Israel, no hubo un deseo de cumplir sus mandamientos todavía habiendo hecho eso el Señor. Entonces Dios manifestó su voluntad haciendo de que como estos fueron cortados, como estos fueron cayeron en su falta, entonces se abre la oportunidad para todas las naciones del mundo. Entonces lo que está diciendo él, porque ha tropezado Israel para que cayese en ninguna manera. ¿Por qué? Porque la gracia está con ellos también. ¿Acaso no cometemos falta nosotros todavía recibiendo a Yeshua? Tenemos la gracia que nos perdona cuando venimos con el corazón arrepentido. Pero su transgresión vino a ser la salvación de otra gente, de otras naciones, para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza para gente de otras naciones, ¿cuánto más su plena restauración? No dejemos que por tener una especie de bendición de gracia nos provoque a jactarnos y que desechemos a los que Dios ya ha bendecido y a los que Dios ha elegido. Somos parte de ese mismo pueblo que Dios está poniendo juntando su casa. Hacia el término final de los últimos tiempos, Dios va a reunir a su casa una vez en el cielo, en las bodas del Cordero. Yo les digo a Dios, gracias por permitirme llegar a su casa. Dios le bendiga. Shalom.